bien. Y continuamos, por supuesto, en Bella Tarde Argentinos, enfocándonos en nuestra calidad de vida, en nuestra alimentación, en nuestra salud física, mental y también, por supuesto, que emocional, porque somos un todo, ¿no? Y en eso es en lo que nos vamos a enfocar, por supuesto, con la doctora Josefina Terzaga, Ezequiel. Así es, para hablar de alimentación intuitiva, las claves para bajar de peso sin hacer dieta. Hola Doc, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, andan por José? ahí? Bueno, Gracias por muchísimas estar. gracias, sí, por brindarnos este tiempo y hablar de alimentación intuitiva, ¿no? Que nos deja así como un espectro bastante amplio justamente para definir Así cómo podríamos decir que, o comprender o entender qué es este tipo de alimentación, José. Bueno, la alimentación intuitiva es básicamente algo que yo siempre digo que es una alimentación que tiene que ver mucho con la conciencia y algo que nuevo, digamos, que viene a esto de la no dieta, ¿no? Esto de que por ahí mucho estamos escuchando hoy, esto de no dieta, pero incluye esto de también la toma de conciencia. Es una alimentación flexible, ¿no? Que viene un poco a decirnos que nos empecemos a escuchar, ¿no? Y que viene a eliminar todo tipo de etiquetas también, ¿no? Esto en la alimentación intuitiva no existe alimento bueno, alimento malo, esto es como que directamente no existe, ¿no? Y trata un poco de responder y ser consciente de nuestras señales de hambre y de saciedad, ¿no? Ajá. Es como que estamos durante muchos años y a veces hoy en día, hasta cuando uno entra por ahí en las redes sociales o en internet, es como que de repente estamos inundados de información en esto de alimento bueno, alimento malo, harina sí, gluten sí, ¿no? Como esto de gluten sí, gluten no, bueno, miles, jugo verde, ¿no? Como un Sí, montón de sí. información que hasta a mí me pasa en consulta, ¿no? Que de repente las personas se empiezan a abrumar, y incluso, bueno, sin dejar de lado esto que yo también un poco me dedico a esto de los trastornos de conducta alimentaria, que muchos empiezan, ¿no? Con esto de querer bajar de peso y empezar una dieta y después otra dieta y bueno, después aparece el dietante crónico, ¿no? Entonces, la alimentación intuitiva un poco viene a decir, che, no hay reglas acá, ¿no? No hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, simplemente escúchate. Claro. Y en el... Esto es como, sí, José, no, pienso un poco todo esto que planteás en el modo de vida que a veces llevamos, ¿no? Qué difícil que es estar atentos y ser capaces de desarrollar la intuición. Claro. A ver, qué es bueno, qué alimento necesita mi cuerpo, mi ser, y qué no lo necesita justamente. ¿Cómo llegamos a trabajar, no, esa instancia, José? bueno, un poco, digamos, tiene que ver con esto de que muchas veces, no, tiene que ver muchas veces con el estilo de vida que Claro. estamos llevando, ¿no? Esto de vivir un poco acelerados y que no nos damos por ahí el momento para escucharnos también. Entonces, en ese estilo de vida que llegamos muy acelerados en el momento de comer, tampoco nos damos cuenta que por ahí el cuerpo en el invierno nos pide algo más calentito, ¿no? O en el verano nos pide algo más liviano y tenemos que recurrir más quizás a algo más liviano, como por ahí algo, una ensalada o más verduras, ¿no? Entonces, por ahí en esa vorágine que nosotros entramos en estos deberíamos comer esto, deberíamos comer lo otro y terminamos no escuchándonos. Por eso la alimentación intuitiva tiene que ver mucho con esto de escucharnos y esto de que no entremos en esto de las dietas y de esta estructura, ¿no? Claro, pero Porque si nosotros por ahí sí. empezamos a escucharnos, es como que digamos, esto de deberíamos o el de seguir una estructura no aparece directamente, digamos, porque si yo sé lo que quiero comer y me doy los gustos y escucho mis señales de hambre y de saciedad, directamente el cuerpo es muy sabio, sabe lo que quiere, ¿no? No nos va a pedir todo el día pizza, no nos va a pedir todo el día algo chatarra o no saludable.
Sí, eso es cierto. Sí. Doc, lo que pensaba también es con una base científica, digo, con algún profesional que nos dé, digamos, medianamente herramientas, más allá de lo que sienta el cuerpo, porque desde el desconocimiento puro es probable que no comamos alimentos denominados, digamos, sanos. Por eso también es muy importante el apoyo profesional para tener un abanico de propuestas a la hora de ingerir ese tipo de alimentos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo por eso también hago, bueno, dentro de lo que es todo lo que la parte de alimentación, trabajo mucho con lo que es emocional. Claro. Yo siempre digo también que cuando uno tiende a elegir cierto tipo de alimentos es porque también hay algo emocional que no está siendo atendido, ¿no? Cuando nosotros tendemos a ir a las elecciones más de alimentos hipercalóricos o más azúcar, grasas, harinas y esas cosas, es también porque, bueno, están compuestos por ciertos nutrientes y composiciones químicas que nos dan a nosotros cierto placer que no lo estamos encontrando en otras cosas, digamos, que nos podrían, digamos, si uno está en equilibrio, ¿no? Digamos, directamente en nuestra vida lo podemos encontrar. Pero cuando estamos por ahí en momentos más donde estresados o en momentos más de crisis en la vida de uno, generalmente acudimos a esos alimentos porque rápidamente ahí encontramos ese placer que no lo estamos pudiendo resolver, ¿no es cierto? ¿Y la estacionalidad del año afecta, Doc? Digo, un invierno, por ejemplo, ¿hace más propicio comer chocolate, por ejemplo? Sí, totalmente, Claro. totalmente. Primero que nada porque el cuerpo está todo el tiempo, por ejemplo, los músculos totalmente están todo el tiempo, digamos, contraídos, entonces estamos todo el tiempo, aunque no estemos haciendo actividad física, el metabolismo basal está aumentado, Claro. entonces todo esto hace que nuestro metabolismo basal esté más aumentado que en el verano, por ejemplo. Ajá. Entonces nuestro cuerpo está gastando, aunque estemos sentados, Muy el bien. doble que en el verano, por ejemplo. Entonces obviamente nos va a pedir alimentos más calóricos. Claro. José, ¿cómo hacemos la transición? ¿Cómo empezar justamente a implementar de la manera más simple estos conceptos y estos beneficios de la alimentación intuitiva? Un ejemplo, a ver, de un día, por ejemplo, ¿cómo plantearlo? ¿Cómo empezar a incorporarlo cada uno desde sus horarios, desde su estructura, desde su forma? Bueno, este tipo de alimentación intuitiva yo siempre la recomiendo para aquellas personas que tienen en su cabeza mucha restricción alimentaria, esto de no como harinas, no como esto, no me doy tantos gustos, entonces que viven muchas veces en un desgaste mental y que yo siempre digo eso no es calidad de vida, Claro. ¿no? Entonces a la hora de hacer esa transición yo siempre digo que se tienen que poner como base esto de que no hay alimentos prohibidos, ¿no? Porque si uno vive con ciertas prohibiciones, yo siempre digo, bueno, vamos a llegar durante la semana no como harina y el fin de semana me como todas las harinas. Claro. Entonces la idea es no tener prohibiciones y decir, che, hoy me puedo comer, desayunar un lunes 2 facturas si quiero, total sé que el jueves puedo comer de nuevo harinas que no pasa nada, ¿no? Porque uno si no termina subiendo de peso por esto de la restricción, la prohibición y después de repente me como todo el fin de semana o cuando termino la dieta. Entonces la alimentación intuitiva tiene que ver con esto, comer de todo, cuando yo quiero, me escucho, ¿no? Y descubrir, diciendo, che, no tengo nada prohibido, entonces yo puedo comer de todo un poco, que mi cuerpo me va dejando de pedir todo eso todo el tiempo. En cambio, si yo, por ejemplo, les digo, yo siempre hago un ejercicio muy fácil que es, si yo les digo ahora, no piensen en un elefante rosa, seguramente lo primero que hicieron es pensar en un elefante rosa. Claro. Sí, sí. Entonces, es lo mismo que si yo les digo, no coman harinas, el sistema nervioso lo primero que les va a pedir y lo primero que va a hacer es pedirles harinas todo el tiempo. Claro, Y así pasa con todo ese tipo de dietas. Entonces, si yo a mi cabeza le digo, no hay nada prohibido, mi sistema nervioso se relaja y no me lo pide, ¿no? Entonces esa es la práctica que la alimentación intuitiva me invita a hacer. Es muy interesante, ¿no? Mientras yo menos le prohibo, más
menos me pide, ¿no? Claro. El cuerpo habla, hay que saber escucharlo. Bueno, un desafío, realmente, para ver si somos capaces de escuchar a nuestro cuerpo, justamente, a nuestra intuición, a ver qué nos dice. Bueno, qué necesitamos, qué no necesitamos, y también, por supuesto, las cantidades, que debe ser un factor también determinante, ¿no? Gracias, José, muy amable por el tiempo. Así es. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto, muchísimas gracias, un abrazo. Adiós, chau, chau. Gracias.